vuelta en Cátedra Médica, felices de tener a la doctora Sara Vázquez con nosotros. El día de hoy viene acompañada de la doctora Carmen Leticia Espinal, así que de verdad complacidos de que nos acompañen en el programa del día de hoy. Buenos días. Hola, buen día. Hola, ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Doctora, su primera vez aquí en Cátedra, felices de tenerle, que haya apartado este espacio para compartir con nosotros. Gracias por invitarme, un placer de estar aquí. Bien, a la gente que nos escucha, ustedes saben que la costumbre aquí es, tratamos los viernes temas de dermatología y temas de endocrinología. Y vamos a hacer este tema combinado de esos trastornos en la piel que pueden presentar los pacientes con diabetes. Si usted tiene alguna situación que desee plantear para que las doctoras puedan darle las recomendaciones del lugar, pueden comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850 y también a través de nuestra línea internacional 833-380-0062. Iniciar quizás hablando, doctoras, de cómo puede afectar la diabetes a la piel de un paciente. Okay. Bien, pues le cuento primero. La diabetes puede manifestarse en la piel directa o indirectamente. Hay más de 30 enfermedades cutáneas que podemos relacionar con esta enfermedad y por distintos motivos. 30, doctora, así mismo es. Hay libros incluso apenas dedicados a los trastornos que podemos ver en la piel de las personas con diabetes. Y esto se debe a muchísimos motivos. La doctora, seguro en su consulta, que ve exclusivamente pacientes diabéticos, también lo ha podido pues evidenciar. Sí, es, como dice Sara, como la diabetes es una enfermedad sistémica que afecta a todo, la piel no se queda atrás. Entonces, lo primero que podemos ver es la acantosis. Claro. La acantosis nigricans, que muchos lo escuchamos. Vamos a explicar, doctora, porque quizás nosotros manejamos el término de la acantosis nigricans. Sí. Entonces vamos a explicarle a la gente en qué consiste esta afección que, como usted indica, es la primera, lo más frecuente. La acantosis es eso negro, por así decirlo. Que la gente piensa que es sucio. Exacto, sobre todo en los niños. Y que se baña y se pasa duro. No, es esa engrosamiento de la piel en las áreas de flexión, tanto en el cuello, en los codos y en las piernas, que se debe a una resistencia a la insulina. Incluso eso puede salir antes de tener el diagnóstico de diabetes. Se puede ver en el estado prediabético, en la obesidad. Entonces, por eso la importancia de poder poner atención a la piel. Usted que, como decía Sara, ve regularmente a pacientes con diabetes, ¿suelen presentar estas manifestaciones en la piel antes de tener un diagnóstico de diabetes confirmado? Así es. Desde el paciente llega, a veces referido por dermatología, porque llega con esas áreas ennegrecidas y cuando se le hacen las pruebas, se ve que tiene una resistencia a la insulina, que es lo que se asocia a la aparición de la acantosis nigricans. Así es. Mencionar también que muchos de los daños que vemos en la piel se deben a que la microcirculación de la piel pues no es igual, ya que con la diabetes esos vasitos sanguíneos se ven sumamente afectados, la oxigenación que llega a la piel se va pues a disminuir de cierta forma. De igual manera, el exceso de azúcar en sangre me va a alterar las fibras de colágeno de la piel mediante un fenómeno que se llama glicosilación. Entonces, esas fibras de colágeno se van a tornar anómalas y van a ser más difícil de degradar por el cuerpo, y eso también puede llevar a cambios que podemos observar en la piel. Otras cosas son los daños pues a los pequeños nervios, que de igual manera pues me va a llevar a tener manifestaciones en la piel, y la deshidratación que puede causar la diabetes, que me puede llevar a tener una piel seca, me puede llevar a tener picor en la piel. Entonces hay diversas etiologías de por qué hay cambios en la piel. ¿Y puede entonces el paciente presentar primero esa afección en la piel sin que haya, porque bien decía la doctora Carmen, de que esta enfermedad es una enfermedad sistémica que afecta a varios órganos? ¿Puede presentarse primero esa afección en la piel antes de que se afecte el riñón o se afecte otro órgano? Sí, se puede presentar. Sí, eso puede suceder, claro que sí. Algo que también nosotros vemos con frecuencia en dermatología, mencionar primero el paciente que va a dermatología porque ve un cambio en la piel que le llama la atención, sí, ¿verdad? Y algo que nosotros vemos con frecuencia es que esos pacientes que muchas veces no saben que son diabéticos y que tienen ya un tiempo siéndolo,
por deterioro de su sistema inmune, se ven predispuestos a tener infecciones por cándida a repetición. Y eso es muy común. Incluso ya un paciente siendo diabético mal controlado puede tener la repetición. Y las manifestaciones son variadas. Puedo tener, por ejemplo, una infección por cándida en las áreas de pliegue, como es, por ejemplo, en la zona submamaria cuando se trata de las mujeres, o debajo del abdomen cuando son obesas, en la zona inguinal, entre los dedos de los pies, presentándose como una maceración, como un área erosionada entre los dedos, al igual que, por ejemplo, las infecciones por los dermatofitos, que son los hongos, y ya eso lo vemos como, por ejemplo, hongos en las uñas, que son las onicomicosis, que a veces son bien difíciles de tratar en el caso de los pacientes diabéticos, al igual que, por ejemplo, inflamación alrededor de las uñas, lo que se conoce como paroniquia en toda la cutícula por cándida, y también pues infecciones a nivel del área genital, como la balanitis en los hombres, que van a notar que el glande está muy rojo o con unas placas blanquecinas, mucho picor en esa zona, o en las mujeres como una vulvovaginitis. Y esto pues les puede llamar la atención a los pacientes e ir a buscar ayuda al dermatólogo, y ahí nosotros al hacer las pruebas pues nos damos cuenta de que el paciente es diabético y lo referimos pues con el diabetólogo, exactamente. Pero entonces ya los pacientes llegan con una complicación en la piel. Entonces nos gustaría poder orientar a la gente de cuáles son esas manifestaciones iniciales antes de esperar de que ya eso esté tan lacerado que entonces tengo que ir en busca de él. Porque la gente espera ya al último momento, cuando ya no aguanta más, o cuando ya tiene mucho tiempo, o cuando ya se ha puesto de todo en eso que le ha salido en la piel. Entonces dar esa orientación de cuáles son esas manifestaciones iniciales que puede tener el paciente en la piel. Bueno, como yo mencioné, la acantosis es una. Hay otra que se llama dermopatía diabética, que son unas manchas que aparecen usualmente en la cara anterior de la pierna. Son irregulares, son marrones, entonces el paciente se las ve y esa puede ser una de las primeras manifestaciones. También la vulvovaginitis y la lesión en las uñas. Así es. Esto acompañado también, como mencioné, del prurito, del picor, que la mayoría de las veces ese picor suele ser localizado en zonas como el área genital, en zonas como, por ejemplo, las piernas, los pies. ¿Por qué? Porque los pies sudan menos en pacientes pues diabéticos, cuero cabelludo, y en menor manera un prurito, un picor generalizado. Igual la resequedad de la piel, pero estos son signos y hallazgos que no necesariamente yo voy a ser diabético por tenerlos, pero que esas personas suelen tenerlos. Lo más evidente, como mencionó la doctora, es la acantosis nigricans, que desde antes de yo ser diagnosticado la puedo presentar en la piel. Doctor Lafontaine. Ahora, usted ha mencionado un rosario de patologías de la piel. Y hay más. Se le quedó una. Exacto. No, y hay más. De 30. Y hay más. Más No, de no, 30. pero yo sé que vamos a seguir. Ok. Pero cuando yo la comencé a escuchar, digo yo, pero ven acá, ¿y cuál es primero? Porque pudiera ser que yo tenga cualquiera de estas patologías y después se exprese la diabetes. Entonces, por lo tanto, no necesariamente es una consecuencia de la diabetes. ¿Cómo uno puede establecer la diferencia? O fue una chepa de que déjame hacer una glicemia, como esa rutina que hace uno, entonces yo la encontré y mandarla. Entonces, ¿cómo no pudiera establecer esta diferencia? Hay algo que quisiera pues aclarar. Los cambios que veo en piel son secundarios a ese aumento de la glicemia, ese aumento de la insulina cuando hay resistencia. O sea que es muy difícil, fuera de la acantosis nigricans, que es toda esa piel engrosada a nivel de los pliegues, es muy difícil yo ver un hallazgo en un paciente que todavía no me ha iniciado una diabetes fuera de la acantosis nigricans. ¿Por qué? Porque todos los hallazgos que yo he mencionado son a causa de la diabetes. O sea, pueden ser infecciosas, pueden ser propias de la diabetes, como la dermopatía diabética, que son esas manchas que veo en las piernas marrones, que la veo sobre todo ya en pacientes diabéticos de larga data, hombres mayores de 50 años, y que me evidencia mucho de que pueden haber complicaciones ya en el curso de su enfermedad. Otras enfermedades más patognomónicas son las ampollas diabéticas, que de repente el paciente se ve una ampollita en las extremidades sin que recuerde haber tenido un trauma, sin que recuerde haberse quemado en esa área, que no le duele,
que es una polla tensa que no se rompe a menos que la persona se la manipule. Puedo tener también cambios como por ejemplo el endurecimiento de la piel, como comenté, por la afección que hay en el colágeno. Y ese endurecimiento se conoce como escleredema diabeticorum, que es una piel que cuando yo la toco es bastante dura, sobre todo en el área posterior del cuello, en la espalda, y esto afecta también las manos, creando pues unas manos características del paciente diabético, que voy a notar una piel con unas pequeñas papulitas como si fuera empedrada, una piel rígida, una piel pues dura. Y esto involucra más sistemas, como comentó la doctora, porque una enfermedad multisistémica puede afectar también todos los que son los tendones de las manos y la articulación. O sea, es bien dinámico. ¿Todos los pacientes con diabetes pueden presentar estas afecciones que ustedes, o eso se da en un grupo específico? No todos, pero la mayoría de los pacientes que están descompensados y que a larga data han estado descompensados, se va a afectar su piel también por la afección de la microcirculación, por la afección de los nervios, la neuropatía diabética, o sea, y el paciente que tiene todos estos años descontrolado, la va a presentar junto con la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Y sobre todo si tomamos en cuenta que, como ustedes indicaban, muchas veces la primera manifestación que tiene el paciente es en piel. Entonces ese paciente, lógicamente, como desconoce su condición, no se está cuidando y ahí entonces aparece la afección en piel. Entonces, eso me recuerda a mí, en dos ocasiones se lo escuché yo al doctor Méndez, Juan Vicente Méndez, es el jefe de cirugía vascular del Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello. Y además de esto, creo que es de los pocos sitios donde se está tratando el pie diabético y eso, que en muchas ocasiones un paciente conoce de su diabetes porque está debutando prácticamente con una amputación. Debutando con el pie diabético. Debutando con el pie diabético. Así es. Y me mencionó mucho el tema precisamente de la neuropatía diabética. Y comienza por ahí y por ahí se desarrolla la situación. Lo que pasa es que muchos pacientes no tienen ningún síntoma de los síntomas clásicos de la diabetes o simplemente consideran que es su vida normal. Entonces pasan años y se van dañando los nervios. En los pies, ¿qué pasa? El paciente diabético tiene un apoyo diferente. Los puntos de presión son diferentes. Entonces, y pierde sensibilidad. Entonces, eso va creando microtraumatismos y cambiando la forma de caminar del paciente y crea algo que se llama mal perforante plantar, que es como un callo, por decirlo en español. Callitos, para que la gente entienda. Entonces, ese mismo va creciendo y se va ulcerando. Y por ahí inicia. Y como el paciente no siente nada, muchas veces está sentado y son los hijos, los familiares, los amigos le dicen, ¿qué tienes en el pie? Ahí? Claro, y ahí entonces viene la alerta. Exacto. Bueno, vamos a una breve pausa. El tema de hoy está muy interesante, así que les motivamos a permanecer en sintonía porque regresamos en breve.